91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Es un placer sumarlo y darle la bienvenida al doctor Conrado Stoll. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo le va, Doc? Gracias, muchas gracias por sumarse, Doc. Bueno, habíamos estado introduciendo un poco el tema, no tanto como para no quemarlo, ¿no? Le queríamos, por supuesto, dar la palabra a usted, pero básicamente astenia primaveral, ¿no? Para toda la audiencia que nos está escuchando, por ahí el término puede resultar un tanto extraño. Entonces, básicamente, ¿qué es? Y también le quiero preguntar, Doc, ¿qué mecanismos neurológicos están implicados en la astenia primaveral? ¿Cómo afectan el estado de ánimo? Esto lo contesto con todo gusto. Si hacemos una promesa de que vamos a hablar del conocimiento que estaban hablando antes alguna vez. Sí. El cerebro que enseña, el cerebro que aprende, el conocimiento ubicuo, diferencia entre conocimiento y otras variables, pero es clave. Eso es el ser humano. Vamos al Frühjahrsmüdigkeit. Esa es la palabra alemana que se usa para esa fatiga, para esa falta de energía de la primavera. Se declara que en Alemania, porque en esa región 70-75% de las personas lo padece. Es una especie de cansancio, de falta de pilas, bastante entendible. Puede ser el cambio de temperatura, esa época es la que más fluctúa la temperatura del año. Puede ser alergias de algún tipo. Se ha atribuido a factores incluso culturales, sociales, y si quieren ir más a la parte médica, en la parte de transmisores, piensen, en el invierno se agota un poco la serotonina, que es ese transmisor de las emociones, el antidepresivo que tenemos en el cerebro. Y por otro lado, aumenta la melatonina. La melatonina es esa sustancia que nos hace dormir, que empieza a secretarse a partir de las 5 o 6 de la tarde, te va preparando. Por eso cuidado con tomarla a las 10 de la noche, no hace efecto. Es una cosa progresiva de las 5, 6 de la tarde. Y en la primavera, el cambio de esa serotonina baja y esa melatonina alta, ahí comienzan a aparecer estrógenos, endorfinas, testosterona, y se produce esa especie de cóctel que termina, y acá cierro, con estos síntomas que incluyen de todo, parece una gripe. Puede haber fiebre, puede haber dolor de cabeza, la fatiga, el letargo del que hablábamos es lo fundamental, pero pueden doler las articulaciones, así que todo síntoma de ese tipo es posible, es algo que ocurre y la explicación puede ser alguna de las que he dado. El famoso poeta, escritor T.S. Eliot tiene un poema dedicado a esto y habla, por supuesto, del hemisferio norte, en abril, en marzo, cuando cae el ánimo y caen las energías. Doc, ¿y por qué algunas personas pueden ser más propensas justamente a experimentar, ¿no?, esta astenia primaveral que otras? También te quiero preguntar enseguida por la juventud, por los jóvenes, si ese estado un tanto depresivo, ¿no? Tan característico de la primavera. Está bien lo que decís, hablas de personas, individuos. Una cosa son los estudios que se publican en que vos tenés 1.000, 10.000, 100.000 individuos y quizás el que está sentado de frente a vos no es uno de esos 100.000 que estaba en el estudio. Y cada uno de los 8.000 millones, más de 8.000 millones que hoy poblamos el mundo, somos distintos. Ahí viene la predisposición, según tu armadura psicológica. De hecho, déjame que te lleve al extremo opuesto. La fiebre de la primavera. Hay gente que en la primavera lo que tiene es más energía y tiene esa tendencia, déjame que lo diga así, al romance, o sea, lo opuesto a lo que hablábamos antes. Ahí viene la estructura psicológica de cada individuo y en los jóvenes son muy vulnerables, son muy lábiles. Cuando hablas de jóvenes, hablas de personas de menos de 30 años, sobre todo de menos de 20, adolescentes. Es una época súper vulnerable del cerebro humano donde están concentradas todas las emociones, explosión de hormonas, un cerebro que no se ha terminado de formar, termina de madurar, de formarse recién a los 25 años. Y cierro con un trabajo que se publicó hace muy pocos días que mostró tamaño cerebral, espesor de la corteza cerebral en adolescentes. Lo empezaron justo antes de la pandemia, midieron durante la pandemia y terminaron después de la pandemia. Y vieron que la pandemia, expresada como un estrés crónico,
en adolescentes había adelgazado, había acelerado el envejecimiento del cerebro de esos adolescentes, mucho más en las mujeres que en los hombres. En las mujeres 4 años lo aceleró, en los hombres 1 año y medio. ¡Wow! Qué increíble. Y qué datazo colateral, porque uno piensa generalmente cuestiones que se desprendieron más allá del virus, y esa es una. Realmente muy, muy llamativa. Pero que hay muchas causas de estrés. Entonces vos tenés que saber, tenemos que saber, que a los seres humanos, hasta los 20 años, hasta los 5 años te diría de edad, crítico. De los 5 a los 20, bastante crítico. Cuidarlos, cuidarles todo su ambiente. La toxicidad de su ambiente quiere decir desde lo que comen, lo que toman y lo que ven, en el ambiente que se crían. La adversidad en el chico que se está criando deja huellas en la corteza cerebral, en la sustancia gris, en la sustancia blanca, que quedan para toda la vida. Lo que te acabo de contar de adelgazamiento de la corteza cerebral, envejecimiento cerebral, ya te lo dice. Pero cualquier adversidad a la que enfrentes a un chico que tiene su cerebro en formación, que está creciendo, tenemos que protegerlos, tienen que ser educados. Escúchenme, perdón. El número de palabras que escuchan los chicos en los primeros años de su vida y la cantidad de conversaciones en las que participan, cuando recién empiezan a hablar, sí, con pocas palabras, pero el que participen de conversaciones y la cantidad de palabras que escuchan define el intelecto que van a tener el resto de su vida. Díganme si no es importante dónde se los cría la educación y saber que la educación empieza el primer día de vida, no solo el primer día de clase. Totalmente, Doc, totalmente. Bueno, qué tremenda reflexión. Charlie, adelante con tu consulta, por favor. Sí, Doc, a ver, me quedé pensando, cuando la astenia primaveral no tiene causa orgánica conocida, por ejemplo, sería recomendable, me imagino, respetar las horas de sueño, realizar ejercicio físico, pero me imagino que sea moderado, no tan cansador, ¿no? Porque me imagino que también con esta sensación de que están fatigados, esto puede llegar a agravar el cuadro. Pero la pregunta es la siguiente. Más allá de aconsejar una dieta sana y equilibrada, ¿sería prudente pensar en suplementar a las personas con aportes vitamínicos o de minerales complementarios o no? El cuadro de la letargia, del letargo, de la fatiga, de la falta de energía primaveral no tendría que ser severo. Si es severo, hay que ver un médico. El punto que has hecho es muy, muy bueno, porque justamente vitaminas, venimos del invierno, en el invierno se come distinto, por más que se come más pesado en el invierno, Sí. quizá la ingesta de vitaminas es menor que en otras épocas del año. Entonces lo del suplemento de vitaminas se ha dicho. No conozco ningún estudio científico que lo confirme, pero se ha hablado, entonces no sería malo, dado que no van a hacer mal nunca esas vitaminas, suplementar con vitaminas. Y lo demás sí siempre funciona, que es relaciones sociales, dormir 7 u 8 horas, hacer ejercicio, no fumar, comida sana, control de todo ese estilo de vida sano que conocemos todos perfectamente, poca gente lo respeta, pero más que nada en esa época especial. Ok, muchas gracias. Doctor Stoll, ¿es posible, por ejemplo, que la astenia primaveral tenga una base que sea evolutiva en relación con lo que es el cambio de estaciones? ¿O la adaptación, digo, del cambio de estaciones? Y tiene ese nombre también, ¿no? Hay un sinónimo que es el letargo, el cansancio, la fatiga estacional. También se la llama así. Claro. Y tienes razón, siempre me parece bueno ir a la caverna. Cuando ves cómo funciona el cerebro femenino y el masculino, ¿querés entenderlo? Anda a la caverna y fíjate qué hacía cada uno y vas a entender muchas cosas de cómo funciona el cerebro hoy, con un mundo absolutamente diferente. Entonces, por ahí si vamos a esa caverna y vemos lo hostil de la actividad en el invierno y lo extenuado que podía quedar una persona, los animales hibernan, ¿no? Se ha postulado que antepasados nuestros podían hibernar. Los osos pueden llegar a tener crías hibernando mientras hibernan. Entonces, el invierno es muy duro. Imaginémonos ese señor hace 30.000 años, hace 50.000 años, teniendo que buscar comida que encontraba mucho menos en esa época, que era duro para lo que podías encontrar de vegetales
o de Claro. animales. Mucho, Ujú. estás extenuado, de repente aparece esa primavera sonriendo, pero vos no estás sonriendo. Vos estás agotado de lo que acabas de pasar, con pocas horas de sol y, digámoslo, hoy en día no es raro en países escandinavos o en grandes latitudes, altitudes muy elevadas, como Dinamarca, que la gente use luz artificial para darse baños porque saben que están apuntando a la glándula pineal, regulando un poco la melatonina y tratando de combatir el hecho de que en esos países escandinavos hay veces que puede amanecer a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya está oscureciendo. Claro. Entonces, sí, eso puede explicar que sea estacional. Qué increíble la biología que tenemos, nuestro Sí. ADN, ¿no? Y nuestra historia también como seres vivos en este planeta, hoy tapados en este mundo con tanta modernidad, Doc, con tanta cuestión, tanto cable, tanto USB, internet, conexiones, pero ese animal sigue debajo de la camisa. Y hay que comprenderlo también para poder entendernos también entre nosotros mismos, con los otros y también hacia nosotros mismos. No sé si nos ha quedado algún aspecto, Doc, para tratar también que por ahí pueda saber la audiencia en lo que refiere a astenia primaveral. También lo marcaba bien en eso de las latitudes. En Argentina, por ejemplo, es algo que se padece menos que en esa Europa alta. No sé si te lo puedo decir. Sí, claramente cuando lees trabajos de esto, te habla de regiones. Lamentablemente hay que decir que en algunas regiones aumenta el índice de suicidios en Ujú. este Ajá. largo Claro. cansancio primaveral. Algo duro, un Ujú. problema universal, más frecuente en los jóvenes, muy frecuente en los jóvenes, pero que Ujú. puede estar acentuado en algunas regiones por esto. Con respecto a lo que decías antes, yo cerraría, me decía si quedaba algo, pero justo hablabas del Internet, del Sí, conocimiento, hablaste al Sí. principio, la nota previa. Yo no dejaría, creo que toda nota merece decir inteligencia artificial. En los aspectos increíblemente positivos, creo en ellos, hay una balanza con dos platos, hay un lado en que la educación y las profesiones se van a ejercer de una forma totalmente distinta, mucho más seguro, mucho más efectivas, y también están estas visiones apocalípticas. Lo hemos escuchado a Harari decir hace poco, tener temor de que esto no es tecnología, no es una herramienta, es algo que toma decisiones. Entonces, estamos frente a algo que no entendemos del todo todavía. sí, sí, uno de los críticos, ¿no? Y gran escritor, Yuval Noah Harari, también he leído algunos libros de él. Eh, veremos qué sucede o si llegamos a verlo, doctor Stoll, nosotros. Pero da un poco de, creo que de miedo, y hasta para todos los intelectuales, ¿no? Del mundo, la velocidad con la que se incurren en estos cambios. No está mal ir en una dirección o una dirección, el que el hombre vaya en una dirección, si se quiere, desconocida, pero estamos yendo con quinta fondo, me parece. Entonces ahí hay un poquito más de vértigo en esto. Pero bueno, para la ciencia y la salud, me parece que la inteligencia artificial ha llegado para sumar. Habrá que ver en otras áreas. Hay que buscarle el cinturón de seguridad y el límite de velocidad, Claro, pero ha no es llegado para mala de por sumar. sí, en eso compartimos, tal cual. Claro. Hay que No, no, buscarle los límites a tiempo. va a ayudar. No podemos, vos hablabas de velocidad, el cerebro humano no mide exponencialidad, no tiene la capacidad De hacerlo, claro. de entender crecimiento exponencial. No estamos para eso. Entonces, y lo que está pasando ahora es un crecimiento exponencial del conocimiento, de la disponibilidad de conocimiento y de estas tecnologías de inteligencia. Así que el mismo ser humano tiene una limitada capacidad para entender lo que está pasando. Sí, lo vamos a ver, no te preocupes. Si seguís los hábitos sanos que siempre recomiendo, vamos a cumplir 100 años y lo vamos a ver. Ojalá que así sea, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por su presencia y su palabra acá en el Interactivo. Un Gracias por abrazo muy llamar. grande. Hasta luego. Gracias, doctor Stoll. Hasta la próxima. Que le vaya muy bien. La palabra del doctor Conrado Stoll, ahí está su cuenta de Instagram para que lo sigan con videos interesantísimos en su cuenta de Instagram, doctor, o sea, Conrado Stoll. Así lo van a encontrar en Instagram. A un recontra especialista, el doctor, neurólogo de fama mundial. Un gustazo realmente tenerlo aquí en el Interactivo, hablando un poco de todo, Charlie, como siempre, el doctor Stoll, podemos conversar de todo, pero principalmente el foco, por supuesto, puesto en este término, en esta palabra clave, en la entrevista que dejamos en nuestra cuenta de YouTube, para que la repases, la compartas. Astenia primaveral, ¿qué es? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo cambia el estado de ánimo? ¿Cómo atenernos a esto? ¿Cómo trabajarlo? Para que por ahí no nos pueda tomar por sorpresa. ¿Algo queda claro en esto para
redondear y ya cerrar con esto, Charlie, también, es que nuestro ADN, ¿sí? Lo que tenemos en la sangre, en las venas, no lo vamos a cambiar, porque venimos así desde hace miles y miles de años. Así que es cuestión de tratar de entenderlo mejor para poder llevarnos mejor con nuestra vida actual y con nuestro entorno al día de hoy. Ya volvemos aquí en el Interactivo. El Interactivo, 12 a 14, por Ciudadano